Les pido que abran sus Biblias en el Salmo 24. Salmo 24. Salmo 24, y les pido que puestos en pie me acompañen en la lectura de este salmo. Vamos a leer todos los versículos, los 10 versículos. Salmo 24. Versículo 1. Hermanos, dice así la santa palabra de nuestro Señor. Salmo de David. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová el fuerte y el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Es la palabra de nuestro Dios vivo. Podemos sentarnos. Una de las características comunes entre aquellos que han caminado con el Señor por largos años es escuchar cuando se les pregunta. No digo que la pregunta sea la mejor pregunta, quizá ni es una buena pregunta, pero esto contestan cuando se les pregunta, ¿cuál es tu libro favorito en la Biblia? Y si no reprenden a quien le pregunta eso, porque algunos, quizá él diría toda la Biblia, regularmente ellos contestan los Salmos. Es común escuchar que uno de los libros más amados han sido los Salmos. Si tú lees a través de la historia de la iglesia biografías de hombres que Dios ha usado en estos 2000 años, una de las cosas comunes, un común denominador que vas a encontrar entre ellos es que todos amaban, recitaban, cantaban y predicaban los salmos. Y cuando escuchaba eso y solía acercarme a los salmos, muchas veces me preocupaba el no encontrar el mismo gozo que ellos encontraban y expresarse de los salmos como uno de los textos más deleitosos en toda la Escritura, y preguntaba, ¿cuál es la razón por la cual no puedo contestar con el mismo entusiasmo? Es verdad, puedo ir a Salmo 23 y decir, Jehová es mi pastor. Es verdad, conozco las primeras palabras del primer Salmo. Bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de pecadores, bienaventurado el varón que medita la ley. Sé el Salmo 1. Puedo meditar en el Salmo 22. ¿Quién no ha meditado en esa gran exposición profética de la obra de Cristo, la obra expiatoria de Cristo? ¿Quién no puede ir a los últimos salmos y cantar un salmo de aleluya? Se llaman los salmos. Todos están compuestos por esa palabra, aleluya, alabanza a Dios. Es verdad, puedo ir al Salmo 51 y ver cómo es el arrepentimiento bíblico. Puedo ir al Salmo 23 y ver cómo uno la pasa cuando no confiesa su pecado. Puedo ir al Salmo 89 y ver cómo es la profecía de uno que será Rey y Señor Mesías sobre la tierra. Puedo ir al Salmo 110 y darme cuenta que es totalmente mesiánico, citado por el mismo apóstol a los hebreos y algunos salmistas. Puedo ir al Salmo 2 y ver cómo el Señor se burla de los que se levantan contra él. Puedo ir al Salmo 19
y ver la revelación de Dios en la creación, la revelación de Dios en la tierra. Puedo ir al Salmo 119 y gozarme y ver cómo el Señor ha dado su ley para deleitarnos. Cuán importante es esta, y orar como el salmista: abre mis ojos para mirar las maravillas de tu ley. Sin embargo, a pesar que podemos conocer estos y algunos más salmos, no es muy común que nos estemos deleitando en los salmos. Cuando este ha sido, como dijo Martín Lutero, ¿quieres conocer lo que dice toda la Biblia? Puedes ir a los salmos. Él llamó la mini Biblia de la Biblia. Toda doctrina encontrarás aquí, todo atributo, todo aspecto sacrificial de Cristo. Hermanos, es por eso que es nuestro deseo introducir en las iglesias los salmos en forma de cantos, que la iglesia cante los salmos. ¿Sabes cuál es uno de los propósitos de los salmos? ¿Sabes para qué fueron escritos? Para cantarse. Es un propósito, pero no es el único propósito, y es por eso que esta mañana es mi deseo que expongamos un salmo. Ese es otro propósito de los salmos, los dos propósitos principales: para que se canten y para que se prediquen. Mi propósito es que podamos ver en este salmo que al parecer no es citado. Algunos creen que lo cita Pablo en 1 Corintios capítulo 10 cuando dice del Señor es la tierra y su plenitud, por tanto no pasa nada cuando comen la carne sacrificada a los ídolos. Es probable, pero en sí mismo no es conocido como un salmo mesiánico entre algunos eruditos, pero eso es una falsedad. Mi propósito es que veamos el Señor Jesucristo en este mismo salmo. Una de las luchas constantes con la cual los cristianos batallamos continuamente es perder la sensibilidad de lo que hacemos domingo por la mañana. Es perder la sensibilidad, es no darnos cuenta de lo que nos encontramos haciendo al estar congregados en las mañanas del domingo. No estoy hablando de hipocresía, no estoy hablando que algunos adoran hipócritamente. Estoy diciendo que los verdaderos cristianos podemos perder la visión, podemos perder la realidad de lo que significa este día. Permítanme explicarlo por medio de la perfecta ilustración de Eliseo y su siervo. Así pasa muchas veces a nosotros como cristianos. ¿Qué pasó con Eliseo y su siervo? Eliseo es rodeado junto con su siervo por una gran multitud de ejércitos. Y Eliseo se encuentra tranquilo mientras que el siervo está en desesperación. Y lo único que hace Eliseo es: Señor, abre los ojos de mi siervo para que pueda contemplar la realidad. Sus ojos no están percibiendo, no están siendo sensibles a lo que se está haciendo, a lo que está pasando. Y abre los ojos el Señor del siervo de Eliseo y puede ver la gran multitud de ángeles que están protegiéndolos. Y entonces el siervo de Eliseo puede estar tan tranquilo como Eliseo mismo. Muchas veces este salmo sirve para despertarnos a la realidad de qué es lo que hacemos en este día. Y no solo esto, hermano, no solo para despertarnos y ponernos más sensible a lo que pasa el domingo por la mañana. Su propósito, pero no es el único. Este salmo nos despierta a la realidad de quién es Dios, quién es su Hijo Cristo y cuál es el efecto de su sacrificio. ¿Quién es Dios? ¿Quién es su Hijo Cristo? ¿Y cuál es el resultado de su sacrificio? He titulado a este sermón: Jesús, Rey del Cosmos. Y espero comprobar por qué podemos titular este salmo así: Cristo, Rey de Gloria, o Jesús, me gusta más el último, Rey del Cosmos. Rey del cosmos. Podemos llegar a caer en el pensamiento de que Jesús vive
porque lo siento en mi corazón. Y no estoy en contra del himno que acabamos de cantar. Es verdad, yo sé que vive porque vive en mi corazón, pero no es la única razón por la cual yo sé que Él vive. Podemos llegar a aceptar esa frase atea que dice, Cristo es verdad para ti porque te funciona. Es verdad para aquel que lo cree, pero no va más allá de la persona que lo cree. Hermanos, no es esa la forma bíblica, apostólica y nuevo testamentaria en la cual ellos veían el cristianismo. El cristianismo es verdad porque Jehová es el Rey de la gloria, porque Jesús es el Rey del cosmos. Él vive en tu corazón porque en primer lugar vive eternamente como el Dios eterno independiente. Lo que se llama la aceidad de Dios. Dios es sin dependencia de nadie. Él vive en tu corazón, si es que vive en primer lugar por lo que Él es eternamente. No vive eternamente porque vive en tu corazón. Es al revés. No estoy en contra de ese himno, es correcto, pero solo hay que entenderlo bíblicamente, teológicamente. ¿Por qué? Mira, brevemente, no me voy a salir mucho para acá, pero brevemente. ¿Por qué sabemos que, sabemos que Cristo vive porque vive en nuestro corazón, pero Cristo no vive en el corazón de los incrédulos y saben que Él vive? Aunque lo nieguen, aunque construyan filosofías para negarlo, ellos saben que Él vive y es Señor de ellos. Así que ellos saben que Dios vive, que es Rey, que es soberano. Aunque lo nieguen, hermanos, no olviden eso. No hay ateos, todos creen en Dios, aunque con sus filosofías traten de rechazarlo. Entonces, esa es la introducción que es necesario poner delante de nosotros al acercarnos a este salmo. Y antes de acercarnos totalmente, ustedes van a ver en su Biblia, algunas de ustedes tienen un letrerito arriba que dice probablemente Rey de Gloria, el Rey de Gloria, ¿verdad? Y es más oscuro, quizá no, quizá ni lo tienes. Si tu Biblia dice algo semejante a eso, quiero decirte que eso no es inspirado. Pero a veces por ver esos titulitos nos confunden y entonces no apreciamos lo que dice abajo de ese titulito, Salmo de David. Eso es parte de la inspiración de Dios. Hermanos que leen en esta iglesia, cuando lean un salmo aquí, uno comienza desde esas letras que están inclinadas. Salmo de David. Miren, acompáñenme a Salmo 3. Dice el Salmo, en las letras inclinaditas, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. El título de arriba no es inspirado, oración matutina de confianza en Dios. Ese no es inspirado, pero el subtítulo sí lo es. Y son importantes estos subtítulos porque nos enseñan que los salmos fueron escritos en un contexto particular. Una de las reglas principales para la interpretación bíblica es conocer el contexto inmediato y también algo que nos da luz es el contexto histórico. Es por eso que podemos acercarnos al Salmo 51 y conocer que es el tiempo en el que David cayó con Betsabé. Entonces, aunque el título de este salmo, que dice Salmo de David, solo nos informa su autor, y quizá algunos querríamos más saber del contexto, dónde fue, principalmente yo, hermanos, al preparar este sermón, hubiese anhelado que se hubiese dicho más, pero Dios es sapientísimo y mi sabiduría nada es, así que esto es perfecto, Salmo de David, es suficiente. Y alguien dirá, no nos dice mucho, no, sí nos dice mucho, porque este salmo tuvo un propósito particular. Este salmo ha sido llamado históricamente un salmo litúrgico o un salmo de
procesión. Yo sé que ustedes están acostumbrados ahora a la palabra liturgia y ya no les asusta y dicen, ¿es catolicismo romano toda palabra que dice liturgia? Sino que liturgia es simplemente un orden de adoración. Así es este salmo. Es un orden de adoración o un salmo de procesión. Es un salmo donde probablemente algunos van marchando, acercándose al templo, y este salmo empieza a ser entonado para preparar sus corazones y adorar debidamente. Algunos han tratado de suponer, y esto lo pongo en letras obscuras, suponer que este salmo se escribió en el traslado del arca de la casa de Obed a la ciudad de David. Acompáñenme a 2 de Samuel, capítulo 6. 2 de Samuel, capítulo 6. Versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Algunos debido a que este salmo nos indica que fue escrito por David, y a la manera en la que el salmo se construye, parece que es una buena sugerencia. Que este salmo se utilizó en el momento en que el arca iba entrando a la ciudad de David, a Jerusalén. Y por eso se empieza a decir en el versículo 7, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Por qué? Porque el arca del pacto históricamente ha sido la manifestación más real y cercana de la presencia de Dios. Otra manifestación, otra teofanía la tenemos en la zarza ardiendo, Dios muy cercano al pueblo, manifestando su presencia. Pero en el tabernáculo era a través del arca que la presencia de Dios moraba. Y parece que estos cantos se entonaron justamente en el momento en que el arca iba entrando a Jerusalén. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Otros han propuesto que este salmo fue cantado en el momento en que Israel ganaba una victoria y recuperaba el arca o transportaba el arca. Ya sea que David quizá escribió el salmo en otro tiempo y fue utilizado en el momento que los guerreros venían y los levitas y sacerdotes empezaban a entonar cuando venían el arca a llegar, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Los levitas encargados de llevar el arca en armonía con los sacerdotes quizá entonaban este salmo. Cualquiera que sea la sugerencia que tú pienses que se adopta mejor, lo que es inevitable concluir por el contexto bélico, por el contexto de batalla, es que este salmo era una alabanza por la victoria de Dios sobre sus enemigos. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Eso, cualquiera que sea que aceptes, o quizá ninguna de las dos. Algunos han propuesto que son las victorias en contra de los cananitas, y ese parece tener mucho peso. Cualquiera que aceptes, lo que es inevitable concluir es que este es un salmo de victoria sobre los enemigos de Israel. Dios dio victoria a Israel. Es importante no olvidar el contexto bélico, el contexto de victoria de este salmo, para poder hacer una interpretación lo más acertada posible, correctamente posible. ¿Y cómo empieza un salmo? Recuerden, es un salmo litúrgico, es un salmo de procesión, es un salmo ordenado, que tiene el propósito de preparar los corazones para adorar. Es un salmo que tiene el propósito de preparar los corazones para adorar. Hay mucha batalla. Leyendo comentaristas, hay mucha batalla en ver la unidad de este salmo.
Pero creo que si lo interpretamos pensando en esto, que es un salmo para prepararnos a adorar, es la manera en la cual podemos encontrar más unidad. Versículo 1, el Rey soberano. Así se titulan los primeros 2 versículos. Así va a ser nuestro primer punto. Primer punto para este salmo es que hay un rey. El rey es el Rey de Israel. Vean eso. Es el Rey de Israel, pero es el Rey soberano. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Este salmo comienza dándonos una perspectiva amplia de quién es nuestro Dios. Él es el dueño de la tierra y con varias palabras se enfatiza su alcance de gobierno y soberanía. Vean esto. De Jehová es la tierra. De él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos estos son palabras que enfatizan su gobierno total. Su gobierno total. Israel. Es verdad que Israel debía pensar en el Señor, en Jehová, debía pensar en él como su Dios. Iglesia, debes pensar así acerca de Dios, acerca de nuestro trino Dios. Es nuestro Dios. Igual Israel debía saber que ellos eran el pueblo elegido de Dios, que ellos eran su especial tesoro, que ellos eran la niña de sus ojos. Sin embargo, Israel nunca debía perder de vista al mismo tiempo que su Dios era Jehová de los ejércitos, el dueño de toda la tierra, de toda la plenitud, de todo el mundo y de todos los que en él habitan. Dios no debía ser concebido por los israelitas como un Dios reducido a una ciudad, a una comunidad. ¿Saben? Ese era el pensamiento común de los cananitas y de los egipcios y de las naciones paganas de este tiempo. Ellos creían que un Dios se había acercado a ellos y que ese Dios que se había acercado a ellos era dueño del territorio marcado. De tal manera que lo que hacían era poner imágenes de los reyes de esa tierra, porque los reyes de esta tierra eran los representantes de los dioses dueños de ese lugar. Pero Israel no debe pensar así acerca de Dios, acerca de Jehová. Él no es un Dios reducido a una comunidad, a un territorio. Jehová es el Señor de la tierra. No olvides, Israel, que tu Dios es el Rey soberano. Iglesia, es verdad. Vienes a adorar a tu Dios, pero al mismo tiempo contempla, entiende y conoce que tu Dios es el Rey soberano de todo el mundo. Si vas avanzando por tu coche el domingo y ves un tianguis a un lado y ves otro tianguis a otro lado y viene a tu corazón la pregunta y dices, ¿deberían estar ellos adorando? ¿Deberían estar ellos asistiendo a la iglesia? Que no venga a tu corazón un pensamiento antibíblico y digas, no, porque Él no es su Dios. Absolutamente no. Ellos quebrantan el santo día del Señor al no congregarse para venir a adorar a aquel que es su dueño, su Señor, su amo. Niño, no puedes decir a tus padres, no quiero ir a la iglesia, es tu Dios pero no es mío. Padre, di a tu niño, es tu Dios tanto como es mío. Solo que yo me someto a Él y tú te rebelas contra Él. Pero debes ir a adorar, Él es digno de adoración, Él es digno de gloria. Y se dan 2 razones por las cuales primero se canta. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y se da la razón. ¿Por qué? Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos, por la sencilla razón que Él es el creador, por la sencilla razón que Él es el sustentador. Ahora, hay 2 palabras claves aquí para ver la fuerza de este salmo: mares, ríos. Mares, ríos. Estas son 2
de los lugares, de los elementos, más temor producían al pueblo de Israel. No es por nada que el primer lugar donde tienen que pasar es un mar. Y no es por nada que el segundo lugar que tiene que hacer Josué pasar al pueblo es el río Jordán. Para ellos, de hecho, la razón por la cual se dice en Apocalipsis que no va a haber mar es porque el mar para el judío es la representación de incertidumbre, es algo ingobernable, es algo que siempre genera temor. Mientras haya mar para la mente judía, hay temor, hay peligro. Y como el cielo es un lugar donde no va a haber más temor, en ese lugar Juan se le revela, no va a haber más mar. No va a haber algo que dañe, que amenace al pueblo, porque Dios estará ahí. No estoy tan seguro que en realidad el texto está diciendo que literalmente no habrá ríos o mares. Es una manera, recuerden, Apocalipsis es una manera simbólica de transmitir verdades. Puede que sí o puede que no, pero no es el principal propósito decir que no va a haber grandes mares, va a haber grandes lugares con agua, no es el propósito. Ahora, si crees que no va a haber mar, está bien, pero la primera razón que debes entender por qué no va a haber mar es porque el mar es un peligro. Y vean lo que dice, porque Él la fundó sobre los mares. Este rey que los posee, Israel, es aquel que gobierna lo que les atemoriza, que fundó sobre la tierra los mares y afirmó sobre los ríos. Lo que a ustedes atemoriza, Israel, es simplemente el adorno de la creación de tu Dios. Ahora, para los cananitas, esto era algo mucho más temeroso. Y el Señor está diciendo, vean, si recordamos que este es un salmo de victoria y triunfo, y se está comparando este Dios con el Dios cananeo, para ellos, estos eran dioses para ellos, que no podían ser gobernados. Pero el Señor los posee en su mano. Israel, sí, Dios es tu Dios, pero Él es el Rey y soberano de toda la tierra. Acompáñenme a Isaías 45, versículo 18. Isaías 45, versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Isaías escribe para hacer conocer al pueblo de Israel que no hay más Dios que Jehová. Él es quien creó todo. Él es quien ha formado todas las cosas. Lo mismo se dice en el Salmo 136. Se confirma que todo lo existente proviene de la mano del Señor. El que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. El que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. El que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol, para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Y después dice, al que, vean la misma simetría. Primero se declara que el Señor es el creador de todas las cosas, y después se habla de la victoria de Dios sobre sus enemigos. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Parece tener la misma simetría de nuestro texto. En primer lugar, de Jehová en la tierra y su plenitud. Todo lo que ves, aún los mares, porque Él los fundó, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Ahora, yo creo que este salmo es semejante al 136. Dios es creador, Dios vence a sus enemigos. Y alguien puede decir, ok, yo veo que Dios es creador. Primero dice que es creador, versículo 1, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es verdad. Pero ¿dónde está la expresión de la victoria sobre sus enemigos? Hermanos, en el hebreo hay varias formas de hablar, de escribir mares y ríos. Pero el salmista elige las palabras hebreas que se utilizaban para hablar de los dioses cananitas.
La palabra en hebreo por mar, yam, y la palabra en hebreo por ríos, nahar, eran las palabras que describían o los nombres que describían a los dioses cananitas. ¿Quién era Yam, el dios del mar? ¿Quién era Nahar, el dios de los ríos? Dioses que fueron sujetados por Baal, según esto. Entonces, si el Salmo tiene la misma simetría que el Salmo 136, donde primero se declara su posesión sobre todo lo creado y después su victoria sobre los enemigos, versículo 2 es la declaración de su victoria sobre los enemigos en comparación con los dioses cananitas, porque Él la fundó sobre los mares. Lo que llaman los cananitas dioses simplemente están bajo el señorío de Jehová. Lo que llaman los cananitas Dios del río simplemente está bajo el control soberano de Jehová. Estos salmos les recuerdan al pueblo la importante verdad de que la razón de sus victorias, la razón de sus paz con las naciones, se debe en última instancia no a que ellos eran grandes guerreros, sino que su Dios es el Dios de toda la tierra. Es el Dios de todo lugar, es el Dios de los mares, es el Dios de los ríos. Él puso el sol, Él puso la luna, Él gobierna todo. Entonces, imaginen esto, si este salmo está siendo cantado una vez vienen de la victoria, ¿cuánto prepararía esto el corazón de los que lo cantaban? Venimos de ganar, pero no olvidemos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él nos ha dado la victoria porque Él es el Señor soberano. Hermanos, y esto tiene perfecta armonía con Deuteronomio. Han leído Deuteronomio, que se enseña. Moisés está enseñando al pueblo, Dios te va a dar la tierra que prometió a tus padres. A Jacob, Él va a dar su herencia. Pero cuando entres y hayas poseído todas las tierras y hayas sacado a todos tus enemigos y tengas paz en medio de esas tierras, recuerda que no te dio la victoria por ser tú muy fuerte, por ser tú muy preciosa, sino que te escogió para heredar eso por ser la más menospreciable, por ser la más débil, para que el poder de Dios y su misericordia, amor, su omnipotencia fuese manifestada a través de ti. Esa es la razón de la victoria, esa es la razón, hermanos. Si tienes paz con tus enemigos, si tienes paz, no es por medio de tu fuerza, no es por medio de tu sabiduría, no es por medio de tu inteligencia, no es por medio de tu piedad. Si tienes paz es porque Jehová de los ejércitos ha dado paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces este salmo empieza contrastando el Señor, Yahvé, contra estos dioses falsos. Esta práctica de burlarse de los dioses de otros no es algo extranjero en la Escritura. Si la palabra Yam y la palabra Nahar, ríos y mares, se están diciendo aquí para burlarse de los dioses cananitas, no es el único lugar en donde hemos visto la burla del Señor a los dioses de otras naciones. Hermanos, ¿qué lugar recuerdan que Dios se burla de los dioses de una nación? Egipto. ¿Sabes qué es cada plaga? La burla del Señor sobre todos sus dioses. La burla del Señor sobre todos sus dioses. Él manda a Moisés en Egipto que haga todos los portentos y milagros para que Jehová se burle de Faraón, a quien se creía el Señor y soberano y Dios sobre Egipto, se burle cuando no pueden controlar ni a sus propios dioses. Y vean la similitud. ¿Qué pasa en Egipto? Dios demuestra que sobre lo que ellos llaman dioses, ya sean las ranas, ya sean el ganado, todo lo que pasa, el Señor tiene el control. Moisés golpea la tierra para que todo polvo se convierta en piojos que dañe a la nación. Y al instante, Faraón ruega, di a Jehová tu Dios que cese esto para con nosotros.
Moisés sale, ora, cesa. Dios tiene el control y Él da la victoria y Él da la liberación en primer lugar, porque Él es el Señor de todo. Hermano, el día domingo no vienes a adorar la deidad de tu región, vienes a adorar al Señor de toda la gloria. ¿Piensas y meditas en eso cada que te acercas el día domingo? ¿Piensas en la realidad? ¿Piensas en la sumisión? ¿Piensas en la humildad con la cual debemos venir? Hermanos, no importa quién se pare en este lugar. El que viene uno a adorar es al Señor Jehová de los ejércitos. ¿Es esa nuestra conciencia? Él bendecirá al pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Así también se puede burlar de los dioses de estos cananitas. Y entonces empieza el Salmo preparando el corazón y haciendo reconocer al pueblo que la victoria es debido a que Dios es el Señor de la tierra. Versículos 3 al versículo 6 es una preparación. Ok, es verdad, el Señor es soberano. Es verdad, Él es el dueño de toda la tierra, como leímos en el Isaías 66. El cielo es su trono, la tierra estrado de sus pies. ¿Dónde está la casa que le habremos de edificar? Pero en el versículo 13 nos habla algo espectacular de este Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Hay una posibilidad de que este Dios sea adorado. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? No solo irá a visitar momentáneamente, sino quién permanecerá donde la presencia del Señor es desplegada para el deleite del hombre, para el beneficio del hombre. El pueblo va a adorar, pero tiene que preparar su corazón. Vean estas preguntas. Es muy probable, este salmo es un salmo antifonal. Esto quiere decir que una parte del salmo la cantaba algunos y la otra parte del salmo la cantaba otro grupo. A veces se cree que pueden ser los levitas que están cuidando el templo, que están gritando, ¿quién subirá al monte de Jehová? O los sacerdotes. ¿Y quién estará en el lugar santo? Y responde el sacerdote o el levita, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. El pueblo viene y viene alegre y viene contento por la batalla, por la victoria que le ha dado el Señor. Pero nos enseña el Salmo, detente y prepara tu corazón. Este Dios majestuoso no solo es soberano, es santo. Es santo. Y no podemos acercarnos a Él de manera atrabancada, de manera sin meditación, distraída, sino debe estar concentrado nuestro corazón y alma. Hermanos, no es el punto principal del Salmo, pero esto nos enseña algo importante. Lo necesario de preparar nuestro corazón para adorar. Si preguntara esta mañana, ¿quién preparó su corazón antes de venir a la casa de Dios? ¿Quién pasó un tiempo meditando y rogando, hermanos? Y este día no solo debemos guardarlo de apartarnos del trabajo en el tiempo que estamos aquí. No, debemos guardarlo apartando el trabajo de aquí. Los afanes del día de mañana, las compras del día de mañana, las cosas del día de mañana, de aquí. Hermanos, ¿y quién lo reconoce que luchamos con eso? ¿Y quién lo sabe que batallamos con esa realidad, que nos acercamos, pero nuestra mente está distraída, está desconfiada, está sin mucho propósito, enfocándose? Hermanos, quizá una de las razones por las cuales no recibimos tanta bendición de la predicación se debe a nuestra falta de preparación. Se debe a nuestra falta de meditación. Se debe a nuestra falta de confesión de pecado. Se debe a nuestra dureza con la que nos acercamos.
Hermanos, cuando la Escritura es predicada y se es fiel, el trabajo del predicador no es venir y hacer un gran show para manipular a los hombres. El trabajo del predicador es estudiar en su casa el texto, orar en su casa el texto e interpretarlo correctamente. Y sea como sea el hombre que esté aquí, Dios bendice porque su palabra es correctamente predicada. Entonces, si el predicador hace su trabajo aquí y a pesar de eso no está recibiendo bendición, mi pregunta es, ¿no será acaso porque no estamos preparando nuestros corazones para venir a adorar? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y aquí tengo que hacer una aclaración muy importante. No está diciendo quién se acercará por primera vez al monte de Jehová. ¿Y quién estará ahí por primera vez en el lugar santo? El que limpie sus manos y purifique su corazón. No. ¿Quién está cantando esto? El pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? El pueblo ya elegido, ya en el pacto, ya en un pacto inquebrantable por la fidelidad de Dios. No se está proponiendo aquí alguna salvación por obras, diciendo, subirá el que sea muy santo, ganará el cielo. No, está diciendo, los que han sido ya traídos a este pacto por gracia. Recuerden, Israel, no olvides, te he elegido porque eres la más vil, porque eres la que nadie quería. Recuerden, hermanos, hemos sido traídos al pacto por la pura gracia de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por las obras, solo por la justicia de Cristo. Pero estando en el pacto ya, el cristiano camina en santidad para vivir en la comunión con Dios. ¿Quién subirá al monte? ¿Quién continuará teniendo comunión con Dios? Hermanos, es una realidad que el pecado hace división entre la comunión que tenemos con Dios. Es una realidad. Pero ¿quién podrá habitar? No solo subir de vez en cuando, sino habitar en ese lugar santo. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Quiénes pueden acceder al monte santo? El que está limpio en sus manos. Esto parece hablar, el texto en el original parece hablar de uno que no está haciendo engaños, ni truanerías, ni sobornos, ni asesinatos. Puro de corazón. Este es el mismo texto que se predica en las bienaventuranzas. ¿Recuerdan las bienaventuranzas? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los bienaventurados? No dice, para ser bienaventurado, limpia tu corazón. Dice, no, los que ya son, los que han sido traídos por gracia y son bienaventurados. Mantendrán una comunión con Dios por la pureza de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Esto se puede referir a idolatría. El que no ha elevado su corazón a ídolos. El que no ha estado siendo cautivado por ídolos de piedra, por ídolos de madera, por ídolos de tecnología, por ídolos económicos, por ídolos de dinero, por ídolos de casa, por ídolos de lo que sea. El que no está dando su corazón. El que no viene el día domingo a la iglesia a cantar con sus labios, pero toda la semana su corazón está dado a la idolatría. Hermano, ¿es tu corazón para el Señor toda la semana o solo domingo y entre semana puedes consentir e ir y ofrecer incienso a tus ídolos, aquello que te cautiva? Ir a ofrecer a Baal tus hijos. Ir a ofrecer a Baal tu corazón y decir, he aquí mi corazón, mi Señor. Porque Él no habitará en la presencia del Señor. Ahora, no está diciendo que alguien
que cae y se arrepiente, sino alguien que está viviendo así. Ni jurado con engaño. Aquí el texto parece proponer que no se está blasfemando el nombre del Señor. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Esto tiene que ver con la bendición de Números capítulo 6, donde dice, el rostro de Jehová resplandezca sobre ti. Recibe la bendición. ¿Cuál bendición? Su presencia. Él dará bendición. Y parece que justicia del Dios de la salvación, parece que justicia tiene que ver con vindicación. O sea, este pueblo que estaba en la batalla, si es puro de manos, limpio de corazón, habitará en el monte del Señor y Él les seguirá dando la salvación de sus enemigos. Ahora, para mí es sorprendente el versículo 6. El versículo 6 sugiere el reconocimiento de esta realidad. Tal es la generación de los que le buscan. Dice, ok, había otras generaciones que no eran así. Sabemos que en el tiempo de David esto era la generación. Pero en el tiempo que estaba Moisés y los espías que fueron enviados, tal no era la generación, pero esta tal es, así es, Señor. Reconocemos que hay eso. Hay un reconocimiento de esa realidad, pero hay un reconocimiento que aún en esta realidad nunca es perfecta, sino que dependen de la gracia de Dios. Vean esto, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Rostro en el Antiguo Testamento es símbolo del favor de Dios, de la gracia de Dios. Sí, Señor, tal es la generación. Hay algo de eso. Pero la razón por la cual verdaderamente suben al monte y están en el lugar santo es porque estos buscan tu rostro, dependen de tu gracia, habitan en eso, hermanos. Es algo que no debemos olvidar nunca. Que cada día dependemos de la gracia del Señor. Es verdad, el cristiano anda en santidad, sí. Es verdad, el cristiano hace buenas obras, sí. Es verdad, el cristiano debe ser empujado y animado a vivir santamente y lleno de buenas obras. Es lo que dice Pablo a Timoteo, enseña a los ricos de este siglo a que sean buenos en buenas obras, a que sean dadivosos. Es verdad, Pablo dice, nos habla acerca de Dorcas, una mujer que era buenas obras, que tejía con lo que podía y hacía bien a los pobres, a las viudas. Y cuando muere, todos esos vienen a su lugar y están llorando y conmocionados por esta mujer tan preciosa. Es verdad, eso es verdad. Pero hermano, cada instante, cada momento, cada día que puedes estar en la presencia del Señor, siempre será por su gracia. No es por nada que el predicador, el que es llamado el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo que ocuparás la misma gracia cuando des tu último paso antes de entrar a las puertas de perla. Ocuparás la misma gracia que ocupaste para entrar en el camino estrecho la primera vez que empezaste el cristianismo. No olvidemos eso. La gracia del Señor nos sostiene. La gracia del Señor es nuestra vida, hermanos. ¿Quién podrá subir con valentía y decir, he aquí el limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su corazón a cosas vanas? Vean esto, es un salmo litúrgico de procesión, de preparación. Este salmo, hermanos, nos habla que aunque el día domingo, si podemos decir, Señor, meditando el día sábado, Señor, he buscado limpiar mi corazón, vinieron esos pensamientos y estuve batallando, he hecho buenas obras, he predicado el Evangelio y Padre, me regocijo que mañana es tu santo día, donde puedo entrar al lugar santo, a tu casa, donde manifiestas tu presencia de una manera especial. Oh Padre, pero es solo tu gracia. Porque aunque he hecho esto, no lo he hecho, quizá mi corazón se metió algo y hice esta buena obra para mi gloria y no para la tuya.
o vino este mal pensamiento, o luché con esta amargura, o hubo esta batalla, Señor. Sí, tal es la generación que busca de los que te buscan. Pero Señor, busco tu rostro en gracia, porque ni a tu presencia me puedo acercar, si no es por tu pura gracia y perdón. Oh, que nunca olvidemos eso. Porque así como Él es no solo un Dios fuerte, sino el soberano todopoderoso, no es un Dios santo. Es un Dios santo, santo, santo. Yo creo que el Salmo prepara el corazón. Versículo 1 y 2, haciéndonos reconocer de quién es la victoria. 3 al 6, preparando nuestro corazón y limpiándonos del pecado y reconociendo su gracia. 7 al 10, yo creo que tiene dos propósitos. ¿Cómo empieza el Salmo 24, versículo 3? ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Cómo empieza el versículo 7 del mismo Salmo? Alzad puertas vuestras cabezas. Esta arca que va a entrar no depende de la misma perdón de pecados que la generación que busca al Señor depende. Esta arca parece que entra con toda victoria, con toda potencia, con todo gobierno, con todo señorío. De tal manera que se dice, alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotros puertas eternas. Y entrará el Rey de la Gloria. A diferencia de estos se acercan así, buscando el rostro del Señor, pero esta arca entra aún quebrantando las mismas puertas, aún ordenando que las puertas sean abiertas para que Él entre. Yo creo que en primer lugar estos versículos 7 al 10 es una comparación entre los que entran buscando el rostro y la gracia del Señor y el que entra victorioso. El que entra victorioso a este lugar santo. Hermanos, entraremos victoriosos, pero siempre con cara abajo, diciendo, fue tu gracia. Pero Él, del arca, esta arca, no entra así. Esta arca entra con su cabeza arriba. Ese es el primer propósito de este versículo. El segundo propósito es la alabanza. ¿Qué es el salmo? Es un salmo litúrgico para alabar. Salmo 1 y 2, prepara el corazón. 3 al 6, prepara el corazón. 7 al 10, es la alabanza. Es la alabanza. Que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y repito, es probable que era cantado en dos partes. Algunos cantaban, quizá los levitas que venían cargando el arca gritaban, alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y preguntaban los sacerdotes en el templo junto con los levitas, ¿quién es este Rey de Gloria? Y respondían los levitas que cargaban el arca, Jehová el fuerte y el valiente, Jehová el poderoso en la batalla, el que nos ha dado la victoria. Así que alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y preguntaban los sacerdotes y los levitas en el templo, ¿quién es este Rey de Gloria? Y contestaban, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Las puertas, estas puertas eternas, o también podría llamarse puertas viejas, pueden tener dos contextos, dos significados. Algunos creen que simplemente se refiere a los ancianos que cuidaban las puertas de Jerusalén, hombres sabios, ya de edad, que se dedicaban quizá a un tipo de administración de cada tribu, de cada lugar, de cada provincia.
Y entonces, cuando iban a la batalla a Israel, ellos ciertamente se quedaban preocupados, ¿no es verdad? Porque dependiendo de la batalla, la estabilidad en Israel dependería. Entonces, los levitas están gritando a estos hombres, poniéndolos como, hablando de ellos como las puertas, simplemente porque ellos eran los guardianes. A veces así hablamos de un juicio, ¿no es verdad? Decimos, la corte determinó. La corte es solamente un lugar, pero hablamos de los que representan ese lugar. Igual aquí puede ser un significado. Ancianos, no estén más preocupados, gócense y canten con nosotros. Viene el Rey de Gloria que nos ha dado la victoria de la batalla. Otros creen que simplemente es una manera poética de aún hablar a la materia inerte, a la materia sin vida. Así como retumbaban los dinteles en Isaías 6, donde el templo mismo se encontraba temblando con la presencia de Jehová cuando se le revela a Isaías y la materia inanimada empieza a moverse por la gloria de este rey. Puede ser el mismo significado, que las puertas es simplemente una magnificación de quién es el que entra, que aún en los seres inmateriales, las cosas inmateriales, inertes, inmóviles, tiemblan y se deben gozar ante esta entrada triunfal. Amén. Pues amén y todavía no. Eso sería un bonito recuento de algo que pasó en Israel, ¿no es verdad? Imaginen aquel momento, hermanos, viniendo David, danzando sobre el arca, habiendo hecho un sacrificio y ahora escuchando a los levitas. En este tiempo el templo aún no había sido construido, todavía estaba un tabernáculo en lugar del templo, así que cuando he dicho templo en el tiempo de David me he referido a un tabernáculo. El templo lo construye después su hijo Salomón. Pero imagínense qué gloria, o ver tan solo el traslado cuando iba a entrar esta arca al templo para tomar su lugar y su asiento real en el precioso templo que Salomón había construido. Magnífico. Pero incompleto. Este salmo tiene al menos 2 cumplimientos en la persona de Cristo. Hermanos, recordemos que Lucas 24 nos enseña, no tienen que ir ahí, pero Lucas 24 nos enseña que el Señor Jesucristo a los que iban camino a Emaús les describió que era necesario que estas cosas le sucediesen al Cristo, porque así lo decían las Escrituras. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? No solo el nacimiento, no solo el lugar del nacimiento, no solo la manera en la cual moriría, la tortura que sufriría, sino aún su resurrección y entrada en gloria habían sido anunciadas en las Escrituras. ¿Cuáles? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras, vean eso, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Todas las Escrituras en el antiguo pacto apuntan de una manera u otra al Señor Jesucristo. Entonces, es verdad que podemos referirnos a algunos salmos como salmos mesiánicos. Es verdad. Por ejemplo, Salmo 110 es un salmo mesiánico, es un salmo profético. Pero en una manera, hermanos, cada salmo es un salmo mesiánico. Algunas eran las alabanzas de Cristo y así apuntaban a Cristo, como el varón de dolores. Algunos salmos no nos hablan de sus sufrimientos, no nos hablan de su entrada en gloria. Algunos salmos no nos hablan de la traición. Otros sí, dice que levantará sobre mí su calcañar. El que comía conmigo el pan levantará sobre mí su calcañar. Sí, nos hablan de diferentes cosas, pero algunas simplemente son las alabanzas del Mesías. Y por eso el salmo es mesiánico, porque iban a ser las alabanzas que iba a entonar Cristo.
Es las palabras que Cristo podía decir puramente. David podría decir, Señor, hazme justicia de mis adversarios porque he vivido justamente. Pero ¿quién puede cantar eso sino el mismo Señor Jesucristo? Entonces, cada salmo es uno que apunta directamente a Cristo. Y hay algo aquí muy irónico. Pero nada es casualidad, sino orquestado por la providencia de Dios. ¿Qué es? Este salmo, así como el de ustedes, dice arriba el Rey de Gloria y no es inspirado. En el salmo este salmo en la Septuaginta, que era la traducción griega de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento hebreo, decía arriba, en vez de decir el Rey de Gloria, este salmo decía, el primer día de la semana. Y el Talmud, que es la explicación, nos dice que dice en el primer día de la semana en la Septuaginta, porque se había acostumbrado a que este salmo lo cantaran todos los domingos. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué pasó el día domingo? Dios creó. Dios creó. ¿Recuerdan? El primer día, ¿qué día descansó? El Shabbat. ¿Qué día creó? Domingo. Entonces, como el Salmo empieza a hablar del dominio del Señor sobre toda la tierra, sobre todo el orden, ellos decían que debía ser cantado este día. Eso no era inspirado, simplemente fue la providencia de Dios. Pero aquí está la ironía, hermanos. Aquí está la ironía. El día, ya no podemos ir a más textos, creo que nos hemos extendido. Pero en Juan 12, y lo pueden apuntar, el día que en la sinagogas y en el templo se acostumbraba a cantar este salmo, el día domingo, el primer día de la semana, era el mismo día que Cristo entraba sentado en un pollino a la ciudad de Jerusalén. Ironía. ¿Por qué ironía? Ironía en la providencia del Señor. El Señor se burla de estos líderes. Porque mientras estos odiaban al que entraba en un pollino, le cantaban: alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Hosana el que viene en el nombre de David. Bendito el que viene para hacer victoria. Bendito, hermanos, ¿cómo veían ellos a este que venía en el pollino? El victorioso, el Rey. El que viene en el nombre de David a sujetar sus enemigos. Así que mientras ellos cantaban, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas, entonaban la canción para el mismo que aborrecían e iban a crucificar. Pero ese solo fue un cumplimiento parcial de este texto. Porque este texto tiene su pleno cumplimiento cuando en Hechos se nos describe que a la luz y a los ojos de todos sus discípulos entró, ascendió a los cielos. Entonces, Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este Salmo 24, llega a su pleno y máximo cumplimiento el día en que Cristo es
recibido en gloria. El día en que he recibido en gloria después de haber dado la victoria a su pueblo. Hermanos, ¿cuántos textos no nos hablan de Cristo como el victorioso, como el Señor victorioso que liberta a su pueblo? Es lo que dice, se le profetiza con el nombre, llamará su nombre Jesús porque Él salvará. Él salvará. Es por eso que es el Salvador. Es por eso que dice Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Librar. Aquel que dio la victoria en la cruz. Aquel que aplastó a sus enemigos públicamente en el madero. Aquel que fue crucificado, pero al ser crucificado vencía al diablo, vencía la muerte. Y ahora dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aquel que ha dado victoria a su pueblo. Oh, nosotros ascendemos con rostro agachado en virtud de su victoria. Nosotros ascendemos con rostro agachado en virtud de sus méritos. Oh, pero Él asciende al cielo en virtud de sus propios méritos y otorgándolos a su pueblo. Los ángeles mismos fueron quienes recibieron a este Rey de la Gloria. Y si un ángel, y eso es solo una ilustración, pero si un ángel preguntaba, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto estruendo? Y alguien gritaba, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Es Jehová el fuerte, Él es el valiente, Él es Jesucristo el poderoso en la batalla. Dejen pasar a este Rey de Gloria. Mi hermano, es verdad, Jesús es tu Salvador personal. Pablo dice en Gálatas 2:20, Cristo murió por mí. Pero Él es tu Salvador personal, porque Él es el Rey de la Gloria, porque Él es el Salvador, porque Él es el Rey soberano del mundo, porque Él es el conquistador de todos sus enemigos, sean principados, sean potestades, sea el pecado, sea la muerte. Él es el heredero de toda la tierra. Su resurrección lo ha hecho Rey del cosmos. Dijo un hombre, tomó este texto del tesoro de David. Si alguien quiere ver que cada salmo es cristológico, solo tiene que leer el comentario de Charles Spurgeon de todos los salmos. Y aunque no es un comentario de Spurgeon, lo tomé de ese libro. Esta arca que ha salvado al mundo de la destrucción, después de flotar en un diluvio, está haciendo analogías al Antiguo Testamento por medio de imágenes. Hubo un arca, dice, esta arca que ha salvado al mundo de la destrucción después de flotar en un diluvio de sangre, reposa en las alturas sobre un monte. Este inocente José, cuya virtud fue oprimida por la sinagoga, recuerden, José fue oprimido por sus hermanos y fue puesto en un calabozo, dice, este inocente José, cuya virtud fue oprimida por la sinagoga, ha salido del calabozo para recibir una corona. José está en un tiempo en el calabozo y después, ¿qué es el lugar que José está? Como el soberano de la tierra de Egipto. Este invencible Sansón se ha llevado las puertas del infierno a cuentas y va en triunfo a las colinas eternas. Este victorioso Josué ha pasado por el Jordán con el arca del pacto y toma posesión de la tierra de los vivos. El sol de justicia, que ha ido 10 grados adelante, vuelve al punto del que había partido. O sea, el que bajó, volvió a su lugar. El que fue un gusano cuando nació, un cordero en su pasión y un león en su resurrección, ahora asciende como águila a los cielos y nos anima a seguirle. Hermanos, Él es el Rey de la Gloria.
Él es el Señor de señores. Amigo, escucha esto. Joven, escucha esto. Él es el triunfante Señor. O que ha ganado tu victoria o que te ha vencido para juzgarte eternamente en el infierno. Su victoria es tanto tu gloria o tu juicio. Por eso dice Corintios que el Evangelio, cuando es predicado, es olor de muerte para los que se pierden, pero olor de vida para los que se salvan. Él es el Rey victorioso. Y ha triunfado sobre ti si no te arrepientes. Y el Padre todo juicio ha dado al Hijo, para que el Hijo sea honrado por todos. Porque toda lengua confesará, toda rodilla se doblará ante el Señor de la gloria. Nadie quedará sin alabarle. Todos confesarán a una, Él es el Rey de la gloria. Si te arrepientes, tú confiesas voluntariamente. Si no te arrepientes, de todos modos confesarás que Jesús es el Señor. Así que, amigo, te invito a que hagas caso a la amonestación del Salmo 2, cuando dice: ¿por qué se amotina toda nación? Las gentes y los pueblos piensan vanidades. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto quiere decir que Él nos reine. Él me ha dicho cómo debo vivir, cómo debo vivir para Él, pero Él no reina sobre mí. Echemos sus ligaduras, echemos sus cuerdas sobre nosotros. Oh, el que mora en los cielos se reirá. Hermanos, cuán diferente es este Jehová, es este Mesías, al que hoy en día preguntan que está triste porque toca la puerta y nadie abre. Y está esperando y muy triste porque no sale un amigo a recibirle. Ese no es Jehová, ese no es su ungido, ese no es el Mesías, ese no es Cristo. Ve esto, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira. Oh, pero yo he puesto sobre Sión, yo he puesto mi rey sobre Sión, sobre mi santo monte. Aunque ellos se rebelen, Él recibe la gloria. He puesto a mi rey, yo publicaré el decreto de Jehová. Salmo mesiánico. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrarás como vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Has visto al barro quebrarse tan fácil? Con tan solo un golpe de más, quiebra totalmente. Dice el Señor, dice el Padre al Hijo: he dado a ti, te he puesto sobre Sión, te he dado por herencia a las naciones. Hermanos, ¿cuál es la herencia de Jehová? ¿Cuál es la herencia del ungido? A veces pensamos que la herencia de Cristo son los salvos. Es verdad, es parte de la herencia, pero no es toda la herencia. Los que se pierden, los reyes que se rebelan contra Él, son su herencia para que Él los quebrante. Nadie está fuera de su gran juicio. Hermano, este es tu Dios. Entonces escuchad la amonestación. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Reconoced quién es Jehová. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues su ira se inflama de pronto.
En otras traducción y en el hebreo podría traducirse: besad al Hijo para que no se enoje. Besad el anillo de su poderío. Besad el calzado de sus pies. Reconoced quién es Él. Amigo, Él es el heredero de toda la tierra. Y si te sometes o no, eres su herencia. O para mostrar su gracia en ti, o para mostrar su ira en ti y quebrarte como a vaso de alfarero. Por lo tanto, sed prudentes, admitid amonestación, arrepentíos y creed en el Evangelio. El lugar, así es como Cristo vence, así es como el ungido vence. Así es como el ungido gana la entrada directa a esas puertas eternas por medio de su muerte en la cruz. Así es como obtiene herencia. Así es como lleva a su pueblo, porque en la cruz ha vencido a todos sus enemigos. La cruz es su victoria, porque ahí venció al pecado y la ira de su Padre quedó satisfecha. Y a vosotros, mis amados hermanos, bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurado hermano, si en Él confía. Porque podemos agregar las palabras de Isaías, porque no seremos avergonzados. Hermano, ¿estás consciente de quién es a que vienes a adorar cada domingo? ¿Estás consciente de cómo debes preparar tu corazón? Es verdad, Él nos llama amigos, pero Él es el soberano. Él es el Señor. Admitid amonestación, venid humildemente, venid con el rostro agachado y adorad al Rey de la gloria. Mi deseo es que este texto anime a los que están aquí a venir más preparados y más animados a adorar al Señor en su día. Hermanos, no creo que hay casualidad. No es inspirado lo que dice la Septuaginta, que este debe ser cantado el primer día de la semana, pero es muy providencial que el Señor nos deja que este salmo, que celebramos el día del Señor, su obra y resurrección, que este salmo sea cantado continuamente el día domingo de su resurrección. Ese es en primer lugar lo que deseo que este texto haga en tu corazón, hermano. En segundo lugar, si estás cansado de servir al Señor, que recuerdes quién es al que sirves. Oh, no sirves al hombre. Y si sirves al hombre, arrepiéntete y sirve a Jehová. Sirves al Rey de la Gloria. Hermanos, vean esto. Eso es lo que Pablo quiere decir a los corintios en 1 Corintios 15. Él ha resucitado, entonces nuestro trabajo no es en vano. Porque Él no es justo para olvidar el esfuerzo que hemos hecho. Hermanos, si estás sirviendo al Señor y no ves mucho fruto y estás cansado, anima tu corazón con esta realidad. Sirves al Rey de la Gloria, el que hace como quiere, y si no ha querido hacer como tú quieres, tú sigues sirviendo y adorando. Él merece todo servicio. Hermano, y si tú eres de los que estás apagado y desanimado y no tan entregado a la iglesia y batallando y arrastrando los pies para servir a tu Señor en donde te haya puesto, oh, recuerda quién es a quien sirves en este lugar. Que tu corazón sea animado, sea alentado. Y amigo, mi amonestación para ti es: sé prudente. Él es el Rey de la Gloria. Arrepiéntete de tus pecados, porque si no, su ira se inflamará de pronto contra ti, el que no se someta al ungido de Jehová.